1 Pedro 2, la gloria y el deber del pueblo de Dios. A. Llegar a Jesús a través de su palabra. 1:1-3, cómo responder a la palabra eterna de Dios. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues, Pedro acababa de demostrar la gloria y carácter eterno de la palabra de Dios. Ahora, pues, en orden a lo que la palabra de Dios es para nosotros, debemos de recibir la palabra, y recibirla con un corazón particular. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, la palabra desead es fuerte. En la versión de los 70, una traducción antigua y griega del Antiguo Testamento, es usada para el deseo más profundo del hombre por Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Habla del deseo que cada creyente debería de tener por la palabra de Dios. Y, niños, desead. Un bebé sano y recién nacido tiene un anhelo instintivo por la leche de su madre. Cuando las cosas son como deben de ser, no le tienes que decir que debe de desear la leche. 2. La falla de desear o de recibir esta leche espiritual es la razón por la cual surgen tantos problemas en la vida cristiana individual y en las congregaciones. La condición enfermiza de tantos cristianos establece una queja lamentable de la comida con la cual se les alimenta. Al no decir nada fuerte con carne, no reciben nada de leche. Por lo tanto, la Iglesia de Dios se asemeja con las salas de un hospital infantil, Meyer. C. Para que por ella crezcáis, la palabra de Dios es necesaria para el crecimiento del cristiano. Todos deberíamos desear la leche espiritual, a pesar de que Pablo reprende a los corintios por solo recibir leche, 1 Corintios 3, 1-2, el cristiano nunca debería cansarse de las verdades simples del Evangelio presentadas de una manera simple. ¿Y quiénes son los niños recién nacidos? En un sentido, todos lo somos. Los más avanzados entre nosotros, en conocimiento y logro, son, en comparación a lo que serán, solo unos bebés. Meyer. 2. El beber de la leche espiritual, probar una y otra vez como Él es, porque por el oír de la palabra de Dios los creyentes experimentan un gozo personal y una comunión con el mismo Señor. Brodim. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones. Esto describe al corazón que recibe la palabra y que crece por medio de ella. Este es un corazón humilde, honesto y dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y, detracciones. La palabra antigua griega tiene un significado más de chisme ardiente y doloroso que de lenguaje profano. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si hemos recibido de Dios, si nosotros hemos gustado, experimentado personalmente, la benignidad del Señor, entonces tenemos una gran razón y responsabilidad de recibir la palabra de la manera entusiasmada que los bebés reciben su leche. 2, 4-5, llegando a Jesús. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercándose a Él, piedra viva, la imagen que Pedro da aquí es que Dios es un templo espiritual, casa espiritual, usando piedras vivas, cristianos, aquellos que se han acercado a la última piedra viva, Jesús. Y esta casa espiritual demuestra que así como Israel tenía un templo, los cristianos también tienen uno, pero el templo cristiano es espiritual, y ellos mismos son el templo. 2. Jesús fue llamado primero la piedra viva, y después nosotros fuimos llamados piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados con Él, quien es la fuente de vida. Es por la unión con Él por lo que viven y responden al final de su regeneración, así como las piedras de un edificio no son buenas a menos de que estén en el lugar apropiado en el edificio, y descansen en los cimientos. Clarke. Más para Dios escogida y preciosa, por más que Israel sea escogido por Dios, así también es la Iglesia. Así como tenían un sacerdocio, los cristianos también son un sacerdocio santo.
y así como tenían sacrificios, asimismo los cristianos ofrecían sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y, sacerdocio santo, el creyente es su propio sacerdote ante Dios. Él no necesita ningún mediador excepto a su sumo sacerdote Jesús. Ya no puede haber una élite sacerdotal que reclame tener acceso especial con Dios, o privilegios especiales de alabanza o de relación con Dios. Brodim. 2. La idea de Pedro no es que Dios haya abandonado a Israel o que no tienen lugar en su plan redentor, sino que el cristianismo no es de ninguna manera inferior al judaísmo. Si ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, Dios hace el trabajo de edificar. Sed edificados, pero nosotros hacemos el trabajo de ofrecer sacrificios agradables a Él, cuando venimos a Jesús así como somos piedras vivas, hechas por Él. Y, aún una piedra viva no podría edificar nada grandioso para Dios si está ahí sola. Lo que Dios hace en nosotros juntos es importante. Él está edificando algo de nosotros juntos. 2. Solo podemos servir como sacerdotes por medio de Jesucristo. Nosotros solos, no tenemos autoridad sacerdotal, solo por medio de Jesucristo. 3, 6 a 8, la gloria de la piedra del ángulo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Si nosotros fuéramos edificados en una casa espiritual, no hay duda de quién sería nuestra piedra del ángulo. A pesar de que los hombres lo desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo en la edificación de la iglesia. Y Jesús es la piedra del ángulo en el Salmo 118, la piedra de tropiezo en Isaías 8, piedra de fundamento en Isaías 28, la piedra supernatural en Daniel 2, y la piedra que le dio agua a Israel en el desierto, 1 Corintios 10:4. B. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. A pesar de que esta piedra del ángulo es rechazada por los desobedientes e incrédulos, indudablemente Él es precioso para todo aquel que cree. Una manera de saber si una persona tiene fe bíblica verdadera es ver si Jesús es verdaderamente precioso para ella. Y, cuando Charles Spurgeon tenía 16 años, él predicó su primer sermón en una casa de pueblo a mucha gente pobre, y para su texto escogió un Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Spurgeon dice que él no piensa que pudo haber predicado ningún otro pasaje de la Biblia, pero Cristo fue precioso para con mi alma y yo estaba en el rubor de mi amor juvenil, y no podía quedarme callado cuando un precioso Jesús era el tema. Spurgeon. 2. ¿Es precioso Jesús para tu alma? Recuerda, tu condición depende de la respuesta a esta pregunta. Tú crees, si Él es precioso para ti, pero si Él no es precioso, entonces no eres creyente, y ya eres condenado porque no crees en el Hijo de Dios. Spurgeon. Cristo es precioso intrínsecamente. Cristo es precioso positivamente. Cristo es precioso comparativamente. Cristo es precioso superlativamente. Cristo es precioso adecuadamente a la necesidad del creyente. 3. Esto es verdad, aunque G. Campbell Morgan prefería la Revised Version Translation, traducción versión revisada. Por lo tanto, ustedes que creen en su preciosura. La declaración no es que los creyentes conocen la preciosura de Cristo, sino que la comparten. Las cualidades de Cristo que crean su preciosura y su honor, están a disposición del creyente. 4. El honor es a ti quien crees, y el honor está en esta edificación, y el tener almas salvadas por medio de la sangre del Cordero, y convertirse en los hijos del Dios Todopoderoso. Clarke. C. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquellos que rechazan a la piedra angular, rehusándose a construir sobre él, se tropiezan sobre él. En vez de ser su salvación, Jesús se convierte en una roca que hace caer. Y Jesús citó el pasaje del Salmo 118 en consideración a él mismo, Mateo 21:42.
Una piedra del ángulo es el comienzo de un edificio, todo lo demás se construye en base a la piedra del ángulo. Porque está en el ángulo la misma piedra que es el comienzo de dos paredes. 2. Así pues, Jesús puso el curso para que ambos judíos y gentiles fueran unidos por la casa gloriosa de Dios. Esto en sí mismo era una piedra de tropiezo, y roca que hace caer para los judíos, quienes pensaban que los gentiles no deberían de tener igualdad con los judíos para compartir la casa de Dios. 3. En el pensamiento de muchos judíos en ese tiempo, Dios no debería de tener un nuevo templo para ambos judíos y gentiles. Él simplemente debió de haber renovado la estructura del judaísmo en ese tiempo, agregando a Jesús como el Mesías, e invitado a los gentiles a esa estructura. Pero Dios hizo algo diferente, y era la piedra de tropiezo y roca que hace caer para muchos judíos del primer siglo. 4. Por lo tanto, estos grandes títulos de 1 Pedro 2, 9-10 ahora aplica a todos los creyentes, judío y gentil por igual, en donde antes solo aplicaba a los judíos como el pueblo del pacto de Dios. De tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es destinado para aquellos que son desobedientes a su palabra tropezar sobre Jesús. Cuando Jesús se llamó a sí mismo la piedra del Salmo 118, habló acerca de aquellos que lo rechazaron son destinados a, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Mateo 21:44. 4. 9-10. El lugar privilegiado del pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas vosotros sois linaje escogido, las cosas que antes exclusivamente les pertenecían a Israel su elección, escogido, sacerdocio, y llamado, ya no son solo de Israel. Estos ahora son propiedad de todo cristiano, y lo tenemos en un sentido más grande y espiritual. Y nosotros somos un real sacerdocio. Los oficios de realeza y sacerdocio eran separados celosamente en Israel, pero Jesús, quien es nuestro Rey y sacerdote, lo ha juntado para su pueblo. B. Pueblo adquirido por Dios. Somos especiales porque pertenecemos a Dios. Puede ser que un museo esté lleno de cosas ordinarias, sombreros, bastones, zapatos, etc., pero son importantes porque alguna vez pertenecieron a alguien famoso. Dios toma a gente ordinaria, y porque Él las ha tomado, ellas son especiales. Y estos mismos títulos fueron aplicados a Israel, Éxodo 19, 5-6, Deuteronomio 4:20, Deuteronomio 7:6, en Isaías 43, 20-21. Ahora, en Jesús, somos pueblo adquirido por Dios. 2. La descripción de la Iglesia es sistemática y exhaustiva. Es una carrera, y esto sugiere el principio de la vida. Es un sacerdocio, así que tiene acceso directo con Dios. Es una nación, así que está bajo su gobierno. Es una posesión, así que estamos habitados por Él. Morgan. Sé vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nosotros estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos un pueblo ante Dios. No habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y, en nuestra cultura, con cimientos cristianos, no entendemos el tremendo sentido de privilegio y alivio que llegó a los gentiles cuando se pudo compartir el nuevo pacto con el Dios de Israel. El mensaje de Pedro es, sin embargo, maravilloso: antes no pertenecías, pero ahora perteneces a Dios y estás entre su pueblo. D. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de estos privilegios tan altos no es para que nos llenemos de orgullo, sino para que anunciéis las virtudes de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros. Y, ya que es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, real sacerdocio, y un nuevo gobierno, nación santa, y un nuevo dueño, pueblo adquirido por Dios, afectará la manera en la que vive el creyente. Ese efecto está descrito en los siguientes versículos. D. ¿Cómo deben de vivir aquellos que han llegado a Jesús?
1, 11 a 12, cuando llegamos a Jesús, debemos de abstenernos de deseos carnales. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Abstengáis de los deseos carnales. Solamente nos podemos abstener de los deseos carnales cuando vivimos como extranjeros y peregrinos, y reconocer que este mundo no es su hogar, y que tienen un hogar y ciudadanía en el cielo. B. Que batallan contra el alma. Pedro entiende que estos deseos carnales batallan contra el alma. El ser cristiano significa pelear contra los deseos carnales, y la batalla continúa mientras vivamos en estos cuerpos carnales. Y es fácil para nosotros ver cómo el perseguir los deseos carnales destruyen a nuestros cuerpos físicamente. Solo pregúntale a un alcohólico acerca de su enfermedad del hígado, o pregúntale a una persona de inmoralidad sexual acerca del SIDA o a una de las 350,000 personas de este planeta que contrajeron una infección sexual en las últimas 24 horas. Pero Pedro nos recuerda que los deseos carnales batallan contra el alma. Algunos escapan de alguna enfermedad en el cuerpo cuando pecan, pero la enfermedad y la muerte del hombre interno es una penalidad que nadie que se entrega a la carne escapa. Se manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esta manera santa de vivir hace nuestra conducta buena entre los gentiles aquellos que aún no conocen a Dios. Aunque podemos esperar que murmuran de vosotros como de malhechores, pueden ser llevados a glorificar a Dios al ver nuestra buena conducta. Y cristianos fueron acusados falsamente en la iglesia primitiva. Paganos decían que los cristianos al hacer la comunión se comían la carne y bebían la sangre de un bebé en un ritual de caníbales. Decían que las fiestas de ágape eran orgías descontroladas. Decían que los cristianos eran antisociales porque no participaban en entretenimientos inmorales de la sociedad. Decían que los cristianos eran ateos porque no adoraban a ningún ídolo. 2. Pero con el paso del tiempo, era claro que los cristianos no eran gente inmoral y eso fue demostrado por medio de sus vidas. El hecho notable de la historia es que las vidas de los cristianos realmente derrotaron a las calumnias de los paganos. Al principio del tercer siglo Celsus hizo el ataque más famoso y sistemático sobre todos los cristianos en el cual los acusaba de ignorancia, necedad, superstición y todo tipo de cosas, pero nunca de inmoralidad. Barclay. D. El día de la visitación, esto probablemente hace referencia a su encuentro final con Dios, ya sea cuando se encuentran con Él o cuando Él viene a su encuentro. La idea es que puedan ser persuadidos a convertirse en cristianos al ver las vidas de otros cristianos, y que ellos glorifiquen a Dios cuando lo conozcan en vez de acobardarse ante su santo juicio. Y, que el día de visitación se refería a un tiempo en el que el castigo se sancione, es de Isaías 10:3. ¿Y qué haréis en el día del castigo, visitación? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? En donde dejaréis vuestra gloria. Clarke. 2, 13 a 17. Cuando llegamos a Jesús, debemos demostrar sumisión propia ante el gobierno. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Someteos a toda institución humana. Como cristianos, deberíamos de ser buenos ciudadanos, sometiéndonos al gobierno. Había muchos tipos de grupos de judíos celosos en ese tiempo quienes no reconocían a otro rey más que Dios sino pagaban impuestos a otro más que a Dios. Y Pedro escribió en los días del Imperio Romano, en el cual no había democracia ni alguna amistad para con los cristianos. Aún así, reconoció la autoridad legítima del gobierno romano. 2. El objetivo de San Pedro parece ser este. Los judíos pensaban que era ilegal obedecer a cualquier gobernante que no fuera de su propia capital. El apóstol les dice que sí deben de obedecer a su magistrado civil, sin importar si es judío o gentil, y dejar que ejerza el gobierno de la manera que quiera. Clarke.
D. Por causa del Señor, es por esto que obedecemos al gobierno. Como los gobiernos tienen autoridad por medio de Dios, estamos obligados a obedecer a menos, claro está, que nos obliguen a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Entonces, somos mandados a obedecer a Dios antes que al hombre, Hechos 4:19. Y Dios, como su gobernador supremo, demuestra que es su voluntad que actúen de manera recta y obediente en todo momento, y eso confunde a la ignorancia de los hombres insensatos, quienes estaban lo suficientemente listos para afirmar que su religión los hizo sujetos malos. Clarke. C. Como por el enviados, Pedro también insiste que los gobernadores son por el enviados, eso es, enviados por Dios. Los gobernadores son enviados por Dios para el castigo de los malhechores y para reconocer a aquellos que hacen el bien. Y Dios usa a las autoridades gubernamentales para checar los deseos y tendencias carnales del hombre. Los gobiernos son una herramienta muy útil para refrenar los efectos de la naturaleza caída del hombre. 2. La ofensa más grande que puede hacer el gobierno es no cumplir con el castigo de los malhechores o recompensar a los malhechores por medio de la corrupción. D. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro sabe que su conducta es una manera de defender el Evangelio. Sabe que aquellos que nunca han leído la Biblia leerán nuestras vidas, así que haciendo bien nosotros hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos advertidos acerca de tomar la libertad que tenemos en Jesús como excusa para pecar. En lugar de eso, debemos de usar nuestra libertad en Jesús para demostrar el tipo de amor y respeto del que nos habla Pedro. 3, 18-20. Cuando llegamos a Jesús, debemos de demostrar sumisión propia a nuestros empleados. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. El mando a someterse a los amos no es solo para aquellos que tienen amos que son buenos y afables, pero también de aquellos que son difíciles de soportar. Si nosotros soportamos el sufrimiento por nuestros estándares cristianos, esto es aprobado ante Dios. D. ¿Qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? El ser castigados por nuestras propias maldades, no tenemos gloria para nosotros. Pero cuando somos castigados por hacer lo bueno, y lo soportamos con paciencia, seremos aprobados delante de Dios. Y parece ser que los pobres cristianos, y especialmente aquellos que se convirtieron al cristianismo bajo la esclavitud, eran gravemente maltratados a menudo, eran bofeteados porque eran cristianos, y porque no se unían a sus amos en alabanzas idolatras. Clarke. 2. Nuestro caso es como el de un criminal que tenía que soportar en silencio una condena por un crimen que no cometió, no sea que por mucha protesta pueda inducir una investigación sobre una lista de delitos, los cuales no le serán imputados, porque no les son conocidos. Meyer. 4, 21-25, el ejemplo de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición, pero en sus sufrimientos, él se encomendaba al Padre. Y él sufrió, pero no por causa de alguna maldad que hubiera cometido o dicho. En hecho y palabra fue inmaculado, y aún así fue expuesto al sufrimiento. Espera lo mismo, y cuando venga, sopórtalo con el mismo espíritu.
Clarke. 2. ¿Cuál hora, piensas tú, en el sufrimiento del Señor, desde el Getsemaní hasta Gólgota, sería la que se grabó más profundamente en la memoria de Pedro? Seguramente fue el tiempo en que fue burlado y bofeteado en el pasillo del sumo sacerdote, cuando Pedro estaba sentado y calentaba sus manos en el fuego, cuando vio a su Señor ser abusado, y temía aceptar que era su discípulo, y se atemorizó tanto que, con lenguaje profano, él declaró: «Yo no conozco a ese hombre». Mientras persistía la vida, el apóstol recordaría cómo su Señor soportó el sufrimiento de una manera mansa y callada. Spurgeon. B. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo para nosotros, pero es algo mucho más que un ejemplo. También llevó él mismo nuestros pecados como sustituto del pecado, y proveyó para nuestra sanación, por cuya herida fuisteis sanados. Y, claramente, Pedro se refería a la cruz de Jesús cuando dijo madero, literalmente madera. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz, el madero de la cruz. Se afirma aquí tanto para recordar constantemente a los cristianos de la gran obra de Jesús en la cruz, y también para recordarles que así como el sufrimiento de Jesús logró mucho, así también sus sufrimientos pueden ser usados por Dios. C. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro nos recuerda que Jesús murió en la cruz, nosotros también estamos muertos a los pecados. Nuestras vidas han sido cambiadas permanentemente por nuestra identificación con Jesús en la cruz, así como el apóstol Pablo describió en Romanos 6. Y nosotros hemos muerto a los pecados en el sentido de que nuestra deuda de pecado y culpa fueron pagadas por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando nosotros estamos muertos a los pecados con Jesús en la cruz, significa que Él ha pagado nuestra deuda. No nos molestamos por deudas que ya se han pagado. Aquel quien llevó mis pecados en su cuerpo al madero, se llevó todas mis deudas y las pago, y ahora estoy muerto a esas deudas, no tienen poder sobre mí. Estoy muerto a mis pecados. Cristo sufrió en mi lugar. Ya no tengo nada que ver con ellos. Están tan borrados como si nunca los hubiese cometido. 2. Estamos muertos a los pecados en el sentido de que ahora una pasión más grande llena nuestra vida, una pasión por el Señor Jesucristo que es mucho más grande que nuestra pasión anterior por el pecado. Un avaro puede estar muerto a muchos placeres y seducciones de este mundo, pero está vivo al amor por el dinero. Así que debemos de estar muertos al pecado, pero vivo para Jesús. D. Por cuya herida fuisteis sanados. Pedro cita Isaías 53, 5. Lo cual primordialmente se refiere a ser sanados espiritualmente, pero también incluye ser sanados físicamente. La provisión para nuestra sanación, física y espiritual, es por medio del sufrimiento, heridas, de Jesús. El aspecto físico de nuestra sanación se nos ha dado parcialmente por ahora, pero será completo con nuestra resurrección. Y, en contexto, vemos que el enfoque de Pedro es que si somos tratados injustamente por algún jefe, no debemos de temer de cualquier daño que nos pueda hacer. Podemos ser sanados y restaurados por el sacrificio de que Jesús hizo por nosotros. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si no fuera por la resistencia paciente de Jesús bajo la persecución de los impíos, nosotros todavía seríamos descarriados. Pero por medio de su trabajo por nosotros, hemos regresado a nuestro pastor y al obispo de nuestras almas.